Saludos, familia, amigos, hermanos en la fe. ¿Te has preguntado recientemente para qué sirve la Biblia? ¿O cuál es el propósito de que Dios nos la haya dejado? Quiero que en esta oportunidad miremos unas palabras que el apóstol Pablo dio a Timoteo, explicando un poco acerca de cuál es la finalidad, o cuál es la utilidad, o cuál es el propósito de la palabra de Dios. Esto se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y lo primero que quiero aclarar en esta oportunidad, en esta noche, es ¿qué es inspiración? La inspiración humana es cuando un autor, cuando un poeta, cuando un escultor, cuando un artista se siente emocionado para escribir o para hacer su obra. Pero la inspiración bíblica es un poco diferente. Entendemos por inspiración bíblica la guía de Dios a los autores para poder que escribieran su palabra. Quiero leerles un poco acerca de lo que dice la declaración de fe. Dice que la Biblia, constituida por los 66 libros canónicos, es nuestra suficiente y final autoridad para la fe y la conducta. Es la palabra escrita de Dios, plena, singular y totalmente inspirada por Él. Lo que está diciendo la declaración de fe es que desde Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta Apocalipsis 22-21 son libros inspirados por Dios. ¿Qué es la inspiración bíblica? Es el proceso donde Dios guía, donde Dios se manifiesta, donde Dios se revela a los 40 autores para que escriban su voluntad, para que escriban su palabra. Es Dios quien está en todo el proceso de la escritura de la Biblia. Recordemos, son 40 autores, 66 libros, durante un periodo más o menos de 1500 a 1600 años. Ahora, vamos a la pregunta que planteamos. ¿Para qué sirve la Biblia? Dice Timoteo que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia no es un libro más. La Biblia, algunos han catalogado que está llena de cuentos o fábulas que traen simplemente moralejas. La Biblia es un libro vivo y real que está inspirado por Dios. En la Biblia, dice Timoteo que nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. En la palabra de Dios encontramos, o más bien Dios por medio de su palabra nos muestra la condición de pecado. El Señor a través de su palabra nos hace ver cómo está nuestro corazón. El Señor a través de su palabra nos enseña cuál es la condición del hombre. Nos enseña también el destino del hombre. La palabra de Dios también nos enseña el plan de salvación. La palabra de Dios nos enseña el camino para acercarnos a Dios. La palabra de Dios produce en nuestro corazón fe. La palabra de Dios nos muestra la diferencia entre lo bueno y lo malo. La palabra de Dios nos enseña cómo podemos vivir una vida para agradar a Dios. La Biblia guía nuestros pasos. La Biblia nos consuela, nos fortalece en medio de las aflicciones. La Biblia nos anima cuando estamos débiles. La Biblia es alimento al alma cansada y renueva nuestras fuerzas. Creo particularmente que necesitamos cada día leer la palabra de Dios. Necesitamos su instrucción para que nos enseñe, como dice Timoteo, para que nos redarguya en aquellas cosas que finalmente no están bien delante de Dios,
para que nos corrija en aquellos pasos que no estamos haciendo o que no estamos dando adecuadamente, y para que nos instruya en lo que es justo, en la justicia de Dios. Necesitamos cada día acercarnos más a su palabra. Necesitamos cada día interiorizar más la palabra de Dios, y necesitamos que cada día guíe nuestros pasos. Por allá el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la imagen que tengo acerca de ese versículo es que estamos caminando en oscuridad. Estamos caminando en un mundo de oscuridad y necesitamos la palabra de Dios como una lámpara o como una linterna que guíe nuestros pasos día a día. Lo que quiero decir es que es imposible vivir esta vida sin la guía de la palabra de Dios. Dios puso su palabra para que nosotros la tuviéramos. El libro más nuevo de la palabra de Dios tiene más o menos aproximadamente 2000 años. Aunque pareciera un libro muy viejo para algunos, realmente es un libro nuevo que se renueva cada día porque el Espíritu Santo nos ilumina y nos guía y nos enseña acerca de la palabra de Dios. La invitación de día a día es que podamos abrir la palabra de Dios con la expectativa de que Dios nos hable, con la expectativa de que Dios nos guíe, con la expectativa de que Dios nos redarguya, con la expectativa de que Dios nos instruya en su palabra. Dice 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dios quiere que nosotros, a través del estudio de la palabra de Dios, maduremos. Ese es el propósito del Señor. Dios quiere que nosotros lleguemos a la madurez espiritual y que estemos preparados cada día para enseñar a otros de Cristo y para discipular a otros. La invitación, mis amigos, mis amados hermanos, es que cada día leamos la palabra de Dios, memoricemos la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios y compartamos la palabra de Dios. Dios los bendiga.